Buenas noches. Hola, buenas noches, Daniel, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? También, muy bien, aquí andamos. Qué bueno. Nada más esperamos a los compañeros que se vayan integrando para comenzar. Sí. Jessica, buenas noches. Bueno, ya somos tres. Igual y vamos comenzando la clase para no irnos atrasando más en el tiempo y salir un poquillo más temprano. Y bueno, vamos a comenzar con la primera pregunta. Para ustedes, ¿qué sería interpretar? ¿O qué se imaginan cuando hablamos de interpretar un problema? Darle Es, solución, ¿Perdón? darle como una solución. Darle como una solución. ¿Qué es más? tratar de entenderlo, ¿no? Sin conocer 100% la causa. Como que Exactamente. interpretas algo, pero realmente no sabes ni qué Bueno, perdón. Sí. ¿Más o menos? Sí, 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 sí. De hecho, las dos respuestas están correctas. ¿Por qué? Porque a final de cuentas no sabemos la naturaleza del problema y lo que hacemos es tratar de interpretar o lo que nosotros entendemos que es el problema. Obviamente los datos duros son los que ya nos van a ir dando esa pauta para saber si realmente es válido o no lo que en una primera instancia definimos. Sí. Muchas veces lo tratamos de hacer como que cuando en una canción, por ejemplo, existen los cantantes, pero también existen los intérpretes. Los intérpretes de alguna manera llevan al siguiente nivel la parte musical. No es solamente cantar una canción y cantarla, como nos daría a nosotros, por ejemplo, cuando estamos cantando en el karaoke. Realmente lo que estamos haciendo es como que leer una letra y como Dios nos dé a entender. Obviamente los cantantes pues tienen estudios, saben vocalizar, etcétera, o sea, cantan, pero ya cuando hablamos de un intérprete, estaríamos hablando de una persona que de alguna manera, aparte de realizar la función de cantante, también hace esa función de que podamos transmitir, por ejemplo, un sentimiento en el caso de una interpretación musical. En el caso ya de la parte ingenieril, lo que tratamos al momento de interpretar es tratar de ponernos en el zapato o en la situación, vivir la situación de problemática, con la finalidad de que nosotros podamos tener mucho más información, que sea más verídica y sobre todo que nos permita realmente entender el problema. Muchas veces podemos llegar como analistas de sistemas a buscar una situación o a buscar una problemática, pero para eso tenemos que entender al 100% lo que es nuestro problema. Entonces, a partir de ello, pues bueno, vamos a tener que este acto o esta acción va a ser un acto consistente principalmente en capturar la información que está presente dentro de un contexto determinado o en la problemática que estamos analizando. Para eso nosotros tenemos que atribuirles un significado dentro del campo de conocimiento, de lo cual nosotros tenemos que estar analizando la información. Si vamos a analizar una problemática de manufactura, de producción, del área de calidad, etcétera, tenemos que irnos exclusivamente a ese campo de conocimiento. Si lo queremos ir amplificando, pues bueno, podemos tomar algunas otras áreas, pero primero enfocarnos en un área de conocimiento particular. Y esto también tiene que ver mucho con las experiencias previas que nosotros tengamos. Entonces también esto es bien importante que lo consideremos. Obviamente nuestra actividad como ingenieros de sistemas, vamos a tener que solucionar problemas y la experiencia nos va a ir dando esos tips o esas maneras de poder hacer pequeños atajos para poder analizar cierto tipo de situaciones. Y eso la experiencia nos va a ir ayudando. Y de repente nos vamos a dar cuenta, tengo esa problemática, pero ya sé que esta pequeña sección
yo ya sé que la pude solucionar de esta manera, inclusive de otra totalmente diferente, en otras actividades o en otras áreas de la empresa, pues bueno, eso me va a servir para que yo pueda optimizar mi tiempo y no tenga que recaer de nuevo en estar haciendo un análisis tras otro. Entonces también eso es bien importante. Por ahí ahorita comentaban que uno de los puntos importantes de la interpretación, pues bueno, es que nosotros tenemos que darle un contexto. Entonces, esto nos permite saber que no todos vemos el mundo que nos rodea de la misma manera. Por ahí comencé esta clase en la primera sesión con un cubo Rubik, que les comentaba que literalmente dependiendo de dónde esté o el ángulo en el que esté la persona, es el punto de vista que tú vas a tener. Obviamente, si un problema lo estás viendo desde el lado izquierdo o del derecho, no tienes por qué ver la misma problemática. Entonces, esto es lo que nos añade o nos da esa posibilidad de que nosotros podamos asignar principalmente un significado a cómo percibimos las cosas desde el punto de vista de la problemática. Entonces, esto también es bien importante, porque de esa manera es como nosotros vamos a poder realmente poder interpretar una problemática. Tratar de entender todos sus puntos de vista y la suma de todos sus puntos de vista ya me va a poder ayudar a generar una alternativa de solución. ¿Qué es lo que pasa? Que si lo vemos en un ejemplo, podemos tener una persona que ha estado sometida literalmente toda su vida a la descalificación y al maltrato. Y esto pudo haberse generado en sí básicamente por una broma de algún amigo y que solamente lo consideró como un chiste o simplemente lo hice por broma o por jugar, pero resulta que tuvo una consecuencia negativa para la persona y eso ya pues, genera un patrón de conducta. De la misma manera en la empresa tenemos que ver este tipo de decisiones o cómo lo interpretemos también va a generar esos patrones de cómo se va a comportar el análisis que esté dentro de la misma. Por ahí no sé, ahorita déjame ver, creo que todavía están los mismos tres. ¿Vieron el video que les dejé publicado en Edmodo? ¿Alguien tuvo chance de verlo? Son los videos de la clase, no, maestro. No, les dejé otro video. Igual si quieren, no hay problema. Ahorita lo comparto. Déjenme nada más un... Ahí está. Y compartir pantalla. ¿Dónde está el Chrome? Aquí está el Chrome. Les dejé este video. Bueno, ahorita ya lo abrí. Voy a cerrar la pantalla. Aquí está, de hecho están los videos de la clase. Y abajito está este video. Entonces este video les voy a presentar de qué trata. Nada más déjenme ver porque no me acuerdo si le puse compartir audio de la computadora. Nada más me indican si se escucha ahorita ruidito. Sí, sí se escucha. Ok. Bueno, vamos a analizar este problema. En este video tutorial se presentará un ejemplo de caso de estudio. Caso Zapatos Andinos. Cuando el gerente general de la empresa Zapatos Andinos realizó una inspección sin previo aviso al área de producción, encontró que la mayor parte de indicaciones y acuerdos a los que había llegado, tanto con el jefe de planta como con los operarios, no se habían cumplido. Y aquí viene la primera pregunta. Ay, se puso tantito adelante. Si llegamos a esta situación y a ustedes les caen así de imprevisto, una auditoría o como le queramos llamar, una revisión diaria, ¿cómo interpretan eso? Ustedes como personas que se les está haciendo esa auditoría. No, pues por decir, a lo mejor él se puede imaginar que están haciendo de muy mala calidad el trabajo o los zapatos en este caso, ¿va? Que no hay un seguimiento uniforme o los sistemas de calidad que él tiene, ¿va? Exactamente. De hecho, si nos damos cuenta, en todas las empresas tenemos ya ahora sí que las reglitas a seguir que debemos de tener. Pero sabemos también que en la práctica en muchas empresas se nos hace fácil saltárnoslas. Cosas bien sencillas como lo que sigue aquí en el video. No se habían cumplido. Los operarios no utilizaban ni los guantes ni los tapabocas protectores y algunos estaban fumando. Algunos operarios ingerían alimentos en la propia planta, sentados en cualquier sitio, sin utilizar el comedor oficial para ello,
y menos la hora señalada. El jefe de planta no estaba en su lugar de trabajo y nadie daba razón de él. Lo encontró 15 minutos después charlando alegremente con una secretaria. Preguntas que surgen del caso. ¿Qué cree usted que está sucediendo? ¿Qué creen que está sucediendo? Que no cuentan con alguien que los esté como que dirigiendo cómo se debe hacer un procedimiento y que les esté exigiendo diariamente. Exactamente. Está de alguna manera muy libre el estilo de trabajo. Muchas veces, por ejemplo, aquí en el caso en nuestro país, muchas veces hablamos de que siempre tenemos que tener el latiguito detrás de nosotros para que podamos sacar el trabajo. Y créanme que, por ejemplo, en casos como en los Estados Unidos o en España, tienen un modelo totalmente diferente de trabajo. Tienen más libertad de cómo pueden realizar las cosas, tienen flexibilidades, pero eso tiene que ver mucho por cómo es el estilo de trabajo o cómo estamos ideológicamente desarrollados. Al igual que en este caso, que creo, si mal no recuerdo, debe ser de allá del sur del continente, también pasa lo mismo. Te damos cuenta que si dejamos muy libres las actividades o no hay una supervisión, que tengamos a alguien detrás de nosotros, pues se nos hace bien fácil poder, por ejemplo, cosas tan sencillas como el segundo comentario, en el cual comemos fuera de nuestro horario y lo hacemos, por ejemplo, en el escritorio de trabajo. O tenemos ahí nuestras amigas las galletitas que siempre andamos escondiendo en el cajón de nuestro lado derecho. Entonces, también son puntos que a veces lo hacemos por inercia, pero estamos rompiendo una regla o un patrón de trabajo que ya está establecido. A lo mejor no tanto en las áreas de fumar, porque eso sí casi creo que todo el mundo ya estamos vetados de poder hacer eso, pero sí cosas, por ejemplo, como no señalizar una área en la cual se esté realizando un mantenimiento, hacer esto de las comidas, o inclusive de repente que podamos dejar nuestra área de trabajo por un momento, por lo que ustedes quieran, por una urgencia, una llamada, porque vimos pasar a alguien y le sacamos plática, etcétera. Puede suceder. Entonces tenemos que estar considerando todos estos tipos de elementos que vamos a considerar. A ver, por ahí que alguien entró. Ya las decíamos. A 10. Ok. Vamos a ver qué es lo que continúa. ¿Qué cree usted que está sucediendo? ¿Qué pasará con la productividad laboral y la eficiencia? ¿Qué pasará con la eficacia? Usted, como gerente general, ¿qué haría? ¿Qué harían ustedes si fueran el gerente general con este jefe de planta que se dedica a ir a platicar con las secretarias? Y obviamente con todas las actividades que están detrás de esto. ¿Qué harían si tuvieran la oportunidad de poder tomar una decisión? Profe, yo creo que la primera parte es hablarle al responsable del área, ¿no? Es el número uno porque no te puedes ir con los operadores porque a lo mejor se te iban en contra ellos también y bajaría su rendimiento. Exactamente. Ese es un punto importante de partida. Por eso hablamos de cómo nosotros podemos interpretar un problema. Ahorita tú ya diste un punto de vista bien particular que lo estás viendo. Y lo estás viendo desde el lado de los operarios o de la persona que está en la parte productiva. ¿Alguien más encuentra otro punto de vista para poder tomar una decisión antes de preguntar qué harían? Yo lo suspendía y ya después, su regreso, pues ya hablaría con él y le preguntaría si quiere seguir en la empresa o si no, pues no, él no está cumpliendo con los valores de la empresa, ¿no? ¿Suspenderías a quién? Al que está platicando con todo el rollo y el que está fumando y a todos, para empezar con acciones correctivas y pues que los demás vieran que esto en serio. Exactamente, también. Eso es otro punto de vista. Aquí, por ejemplo, Humberto habla del bienestar de la área, que a final de cuentas es la que se lleva la mayor parte del jale dentro de la empresa. Pero también Daniel tiene otro punto de vista muy interesante, que es
ver que realmente se cumplan las políticas de la empresa, porque obviamente eso también te da una credibilidad como empresa. Si se dan cuenta que lo dejas pasar, puede que a lo mejor todo el mundo se te monte, como lo decimos literalmente. Entonces también hay que considerar ese punto de vista y poder llegar a un equilibrio. ¿Qué opinas, Jessica? ¿Tú querías? Yo creo que, como dice Daniel, de que un castigo a la persona que se supone que es la encargada, pero también creo que debería de ser parte de los líderes de encargados de cada área, porque ninguno está poniendo un claro ejemplo de cómo se debe llevar, o sea, la organización y todo. Ok. ¿Tú qué opinas, Sara? ¿Qué harías si tuvieras la chance de tomar una decisión? Como profe. Es que tú acabas de integrar, ¿verdad? Sí. Bueno, está bien. Te voy a preguntar algo así, a ver si hay chance. Si no se puede, no te preocupes. ¿A ti te han suspendido alguna vez en el jale? No. Ok. Voy a saltar Ahorita no. Qué bueno. Y sigue así. Sí. Gustavo, ¿a ti te han suspendido alguna vez? Tampoco. Ok. Daniel, ¿te han suspendido? Sí. Ok. Yes. Ok, no. ¿Y tú, Humberto? ¿Te han suspendido? A mí no, profe, pero sí he sido testigo de las suspensiones de algunos compañeros, ¿verdad? Ujú. Ok. Y esto es bien importante, y por eso comentaba que tanto los dos puntos de vista que ustedes mostraron es interesante porque muchas veces la mayor parte de las decisiones se toma de esta manera, en base a un correctivo, que obviamente es lo que les comentaba, tenemos que tener el latiguito ahí detrás de nosotros y que se vea ese control que debe existir en la empresa, pero también el bienestar. Ahorita les platicaba al inicio que obviamente la parte de la experiencia nos va a dar muchísimo o ese detalle fino. Por eso me gustó poder tener estas dos versiones. Obviamente Humberto ya lo ve más en parte de toda la experiencia que ha tenido o de todo lo que ha podido captar en la vida laboral. Por eso ahorita les preguntaba si ya los habían suspendido. Porque eso también te da de alguna manera esa sensibilización que ahorita platicaba. Tenemos que ponernos en el lugar de. Por eso, una persona que ya ha sido suspendida, o por lo menos conoce muy de cerca cómo es ese proceso y sobre todo si es de alguien muy, muy cercano a nosotros, te permite saber cómo se da la situación y qué es lo que repercute, porque obviamente no nada más es suspenderlos. Tú sabes que a final de cuentas tienes un historial dentro de la empresa y eso a lo mejor se te hace bien fácil porque estás bien chavo, a lo mejor vas empezando a trabajar y se te hace fácil y dices, pues que me suspenden. No pasa nada. Pero ¿qué es lo que pasa ya más adelante? A lo mejor eso te puede, ese puntito negro que a lo mejor tuviste al inicio de tu carrera laboral, puede ser un impedimento para que puedas llegar a un siguiente escalón cuando tengas una oportunidad. Entonces, también esto es bien importante. Entonces, aquí es donde vemos esta importancia de que nosotros podamos poder interpretar todos los tipos de situaciones y sobre todo que les vamos a enseñar a que tenemos que empezar a hacer un análisis que nos permita ver las consecuencias. Porque a veces es bien, se nos hace fácil, si lo queremos ver de esa manera, tomar una decisión express o así. Pero tenemos que ver qué más implica tanto para nosotros y para los demás. Pero vamos a ver qué es lo que nos propone este video. Voy a volver a minimizar el videito de aquí. Y vamos a ver qué es lo que dice nuestro video. Para dar solución al caso Zapatos Andinos, es necesario utilizar el diagrama causa-efecto. En este se identifica el problema principal. En este caso, el problema principal es la baja productividad laboral. Algunas posibles causas que han generado este problema son las siguientes.
Inadecuado control y mal ejemplo por parte del jefe de planta. Posible desconocimiento de la importancia de la productividad laboral por parte de todo el personal de planta. Desacato a las normas de seguridad y de calidad. Posible desmotivación del personal. Inadecuada selección de personal para laborar en la empresa. Continuando con la solución del caso, daremos respuesta a las preguntas planteadas. ¿Qué cree usted que está sucediendo? En planta existe o se evidencia un desorden total. Parecería que múltiples factores han conducido a ello. Si uno de los elementos básicos de un buen administrador o gerente es el ejemplo que debe dar a sus dirigidos, el jefe de planta está cometiendo errores graves en ese sentido. Y aquí es donde empezamos con el principal punto que podemos hacer el análisis. Aquí es donde creemos que puede estar o podría ser una buena elemento en el cual podemos analizarlo. ¿Por qué? Porque obviamente el jefe de planta es como que ahora sí que la imagen o esa persona a quien seguir, o debería de ser de esa manera. Entonces, si nos damos cuenta que esa persona no asume las funciones y las actividades que debe de tener, pues obviamente, ¿qué podemos esperar de la gente que lo apoya en las áreas productivas? Entonces, esto también es bien importante que lo tengamos claro, que dependiendo del tipo de rol en el cual esté la persona, es lo mínimo que debemos de esperar. Por eso hablaba mucho de que nosotros tenemos que contextualizar hacia el tipo de persona o qué es lo que estamos analizando. Vamos a ver qué más sigue. La productividad laboral demanda, entre otros aspectos, generar un buen clima laboral, un sitio de trabajo acogedor y un cuidadoso control, tanto de los procesos como de los recursos empleados. El tiempo es uno de ellos y el caso sugiere que allí no se le está optimizando. Continuando con la respuesta a la pregunta, las normas establecidas, en especial de seguridad y de control de calidad, deben ser el pilar fundamental en toda área de producción. En Zapatos Andinos están siendo vulneradas y el jefe de personal ha evidenciado su falta de liderazgo para hacerlas cumplir, empezando por él mismo. Finalmente, cabe cuestionarse cuáles son los procedimientos que la empresa tiene para seleccionar y enganchar personal. Parece que se está contratando operarios que poco les importa la estricta observancia de las normas y procedimientos establecidos. Y aquí es donde viene esa parte interesante con el segundo punto de vista. Primero vemos que para atender el control tenemos que definir los roles y cuáles son las funciones dentro de la empresa, pero también en el bienestar de las personas tenemos que darnos cuenta que hay errores que la parte operaria también está realizando. Y eso no podemos atañirlo, como ahorita lo comentaban, directamente al operario. A lo mejor el área de recursos humanos es la que está teniendo el problema. Entonces aquí es donde ya empezamos a ver que a partir de esta interpretación o de cómo vamos interpretándolo, es como nosotros vamos a poder ver cuáles son las áreas que debemos de hacer ese análisis más a fondo y que podamos tener una mejor solución. En lo que respecta a la productividad laboral y la eficiencia, diría que si la productividad laboral depende de la eficiencia en el uso de los recursos, es obvio que estos no están siendo bien utilizados y por ende la productividad bajará. ¿Cuál es la definición de eficiencia? ¿Alguien sabe qué es eficiencia? Es sacar más producción en menor tiempo del establecido, ¿no? Así es, sí. Es hacer más con menos. Sí. ¿Y la eficacia qué sería entonces? Cumplir con la producción en el tiempo establecido. Cumplir. Hasta ahí. Cumplir. Entonces vamos a ver qué nos... En la eficacia. Por otra parte, se verá también afectada la eficacia porque muy seguramente el producto final obtenido no cumplirá con los estándares y exigencias de los clientes.
Usted como gerente general, ¿qué haría? El gerente general debe convocar de inmediato a una reunión extraordinaria tanto a los jefes de planta como de recursos humanos. El objetivo es revisar las políticas de manejo de personal establecidas, iniciar un seguimiento estricto a la gestión del jefe de planta e implementar un programa de capacitación al personal operativo sobre la importancia estratégica y el sentido de la productividad para lograr la competitividad de Zapatos Andinos. Finalmente, como gerente, haría inspecciones regulares y en cualquier momento a todo el personal a fin de verificar el cumplimiento cabal de los procedimientos. Conviene escuchar sus inquietudes, conocer sus apreciaciones y sugerencias. En este video tutorial, Entonces aquí es donde tenemos, aquí nos explica esa importancia. Si se dan cuenta, es un ejemplo de estudio de caso, pero dependiendo de esta interpretación es como nosotros podemos darle ese toque o ese punto de vista que se requiere para poder hacer este análisis. Entonces aquí nos damos cuenta que no nada más tenemos lo que les contaba, no nada más necesitamos analizar la cajita, sino empezar a analizar fuera de ella. Y eso nos va a permitir ver esas variables. Por ejemplo, algo que de primera mano creo que no se nos ocurría en la parte de recursos humanos, pero a lo mejor es el primer hueco que tenemos de entrada hacia la empresa del personal que no cumple con esas políticas. De a lo mejor no nada más es en el proceso de selección, sino hasta en los procesos de capacitación. Entonces también eso es bien importante que lo podamos analizar. Y esta parte de la interpretación nos va a dar este primer acercamiento para hemos que aprendido nosotros la podamos... forma en que caray. debe resolverse Segundo. un caso de estudio. Ambientes de aprendizaje mediados por didáctica. Ahí está, perdón. Nos va a dar esta primera entrada para que nosotros podamos identificar una problemática o poder saber de qué manera se va a comportar, que es lo que estamos viendo en la diapositiva. Entonces, tenemos que, podemos tener diversas ayudas que nos pueden ayudar para poder hacer una buena interpretación. Imaginemos el ejemplo de un problema matemático, que sería la parte del centro, del lado derecho, en la parte superior. Si tuvieran que interpretar esto, ¿qué harían? Si el triple del diseño que tengo le sumo 5,000, tendría 110,000. ¿Cuánto dinero tengo? ¿Qué harían para poderlo resolver? No sé si estoy bien, pero restaría los 5,000 y luego lo dividiría entre 3. Entre 3, ok. Ya tenemos una respuesta. ¿Quién tiene otra? Nada más le restas los 5,000, ¿no? Porque dice, si el triple del diseño que tengo le sumo 5,000, tendría 110,000, entonces tiene 105,000. Le sumas los 5, pues son 110,000. Ajá. Entonces tú dices que 105 sería la respuesta. Sí. Ok, ya tenemos 2 respuestas. ¿Quién da más? Vamos por puntos, profe. ¿Cuántos puntos? Imagínate, 10 puntos al que lo resuelva. Motivación, motivación. Sí, va, 10 puntos al que lo resuelva. Yo creo que son 35,000. 35,000, ok, ya tenemos 3 respuestas. A ver, nada más déjame checo la de Jessica. Jessica dijo que le quitabas los 5,000 y lo dividías entre 3, ¿verdad, Jess? Sí, profe. 110,000 menos 5,000. Estoy haciendo aquí en la calculadora. Entre 3. Ok, serían los 35. Ok, 35 igual que con Edgar.
Sí. Ok. Sara, ¿qué opinas? Yo digo que igual que que le quitara los 5,000 y lo restaría, lo dividiría entre lo que resta. Ok. Entonces quedas también con los 35,000. Sí. Ok, perfecto. Humberto, ¿qué dices? Yo me voy con lo que dice Daniel, profe. Que tenía 105 y con los 5,000 son 110,000. Ajá. Ok. Quedan 5 minutos. ¿Los dejo pensando o lo platicamos? Platicamos. Ok. Ya quité aquí la pantalla de participantes. Algo bien importante esta diapositiva, ¿por qué me gusta ponerla? Porque permite saber que muchas veces el que tengamos información de más nos distrae. Si se dan cuenta, toda esta diapositiva, si le damos un contexto y lo empezamos a leer, vemos que dice situación, problema, y luego vemos una flecha que dice modelos matemáticos y dice ecuaciones y funciones. Y a partir de eso tenemos reglas de matemáticas, de orden, propiedades, operaciones y métodos, y eso me permite tener una solución. Eso es el distractor que les puse, porque los estoy forzando a que lo piensen en razón de estos modelos matemáticos. ¿Dónde está el truco de este ejercicio? Estoy hablando de dinero. Por ejemplo, dice, le sumo 5,000, tendría 110,000, y la pregunta es cuánto dinero tengo. Pero analizaron qué es lo que estoy poniendo desde el inicio. Estoy poniendo el triple de qué. Solo está dividiendo en dinero. No estoy hablando de dinero, exactamente. Ese es un distractor y créanme, es cuando uno lo ve la primera vez, todos nos vamos igual y decimos que es 35,000 o 105. Porque realmente el distractor es todo lo que está en colores. Ya ves, pues te dije que sí podía poner los 10 puntos a quien lo resolviera. ¿Tiene signo de pesos? Dice si es el triple del diseño. El diseño por lo regular se hace en algo, ¿cómo se llama? Palpable, en algo físico, no en dinero. Entonces, este es el truco. Realmente el truco es que nosotros podemos tener mucha información. Ahora imaginemos lo que lo tengamos en una situación de análisis de una problemática. Vamos a tener muchísima información que nos va a dar muchas personas que estemos entrevistando. Y a lo mejor hay información que es valiosa y hay otra que no va a ser valiosa. Entonces tenemos que desarrollar esas habilidades o ese punto fino para poder saber qué quitamos y qué no. Aquí, por ejemplo, les puse muchísima información, cuadros de información por todos lados, y esa es la finalidad, de que los distraigan. Entonces la interpretación para eso nos va a servir, para poder ver que hay cosas que vamos a poder quitar y otras que vamos a necesitar a fuerza. Y eso, ya si lo vemos, todo esto, si viera esta diapositiva, ahorita la voy a quitar, porque la ventana de compartir está cerrada. Ok, ahorita no deben de estar viendo la pantalla, quiero suponer yo. Si esa pantalla solamente la hubiera dejado como esto, y me regreso al Zoom. Si lo hubiera dejado de esta manera, obviamente ahí ya nos da la chance de poder leer más a detalle, tratar de entender la problemática. Simplemente nos está dando la información que necesitamos y vamos a analizar. Entonces, si lo vemos desde aquí, ya lo empezamos a ver. Si el triple del diseño que tengo, le sumo 5,000 pesos, tendría 110,000. ¿Cuánto dinero tengo? Y volvemos aquí. El diseño no se puede juntar con dinero. Entonces, desde aquí es donde esta interpretación nos puede implicar que ya podamos dar una respuesta mucho más contundente. Ya sabiendo el truco de este problema, ¿qué dirían? ¿Cuál sería su respuesta? O sea, si lo hubiera puesto así, yo como quiera había dicho 105,000 pesos. Si lo hubiera puesto así, la verdad.
Ajá. ¿Qué piensan los demás? Yo diría que 110, porque pues como comentó Daniel, tiene signo de pesos. Entonces me da a entender que tendría 110. ¿Cuánto dinero tengo? 110. Gustavo, exactamente, tendría 110. Porque como el triple del diseño no lo podemos juntar con dinero, y a final de cuentas me estás diciendo tendría 110, ¿cuánto dinero tengo? Pues 110. 110. O sea, es así como que algo jugar con la manera de cómo presentamos el problema, pero eso también nos da la chance de poder saber cómo lo vamos a analizar. Ok, bueno, ahorita voy a cortar esta sesión. Les pido, si quieren, nos conectamos a la siguiente liga para seguir con la clase. Ahorita los veo. Ok.